Muy buenos días, es un gusto tenerlos aquí el día de hoy. Tengo el placer de inaugurar precisamente con la primera mesa de este primer seminario de perspectivas actuariales, que como ya comentaba nuestro rector, esperemos sea el primero de muchos, ¿no? Fue una loca idea que Mabel se me acercó a comentar y no sabíamos qué tanta respuesta iba a tener y estamos sorprendidos de la respuesta que hemos tenido. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí y todos los que nos están viendo por internet, pues también bienvenidos, qué bueno que están aquí y esperemos que sea muy fructífera esta sesión. Bueno, pues vamos a empezar con la primera mesa del día de hoy, que es sobre el panorama general del sector asegurador en México en el 2023. ¿Sí? Les voy a presentar a nuestros invitados, ¿no? Realmente hoy nos vestimos de largo porque son unos excelentes profesionistas y es un placer para nosotros que puedan acompañarnos el día de hoy. Los voy a presentar en estricto orden alfabético, ¿no? Y nos acompañan el día de hoy Alejandro Díaz de León, quien es economista por el ITAM, tiene maestría en Administración Pública y Privada por la Yale School of Management, actualmente es director corporativo del Grupo Val, fue gobernador del Banco de México y subgobernador de Banco de México, director general de Banco Nacional de Comercio Exterior, titular de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y también estuvo en Banco de México, donde tuvo diversos cargos. Recibió algunos reconocimientos, entre los cuales destacan Gobernador del Año por el Central Banking y Banquero Central del Año para América por The Banker. También nos acompaña el día de hoy Christian Carstens. Él es licenciado en Actuaría por el ITAM, cuenta con un diplomado en Estadística Aplicada también de aquí del ITAM. Obtuvo también un grado de maestría en Ciencias por la Universidad de Ulm en Alemania. Trabajó en 2 etapas en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y una vez que deja la comisión toma a su cargo las direcciones generales de Seguros Azteca y de Seguros Azteca Daños, empresas aseguradoras de Grupo Salinas, cargo que actualmente desempeña. También tenemos el placer de que nos acompañe Eduardo Silva. Él es licenciado en Administración por la UNAM, cuenta con un MBA en el Tecnológico de Monterrey, cuenta con una trayectoria de más de 40 años en Grupo Val. Su trayectoria inició en GNP, el Departamento de Estadística, y él encabezó el desarrollo del proyecto con el cual Grupo Val participa en el negocio de pensiones. Y junto con la presidencia y los directores corporativos establecieron las alianzas estratégicas para iniciar Profuturo. Fue director general de Grupo Profuturo y director corporativo de Grupo Val y a partir del 9 de abril del 2019 ocupa la dirección general de GNP Seguros. Gracias. Y también nos acompaña Francisco Díaz. Él es licenciado en Finanzas y Administración de Empresas, graduado de la Universidad Panamericana. Es un sólido ejecutivo con amplio conocimiento en el sector financiero y sólida experiencia en seguros y reaseguros, gestión de proyectos, marketing y ventas intangibles. Hasta 2017 ocupó la posición de Head of Strategic Initiatives and Transactions Latin America para Swiss Re. A partir de noviembre de 2017 se desempeña como Head of Insurance de México y Centroamérica para Swiss Re. Bienvenidos. Bienvenidos todos. La dinámica de la mesa será la siguiente. Les voy a plantear una pregunta, ¿no? Y les daré la palabra para que comenten sobre el tema en diferente orden en cada una de estas preguntas, ¿no? Sin más preámbulos, pues vamos a comenzar, ¿no? Y entonces me gustaría que nos pudieran comentar, ¿sí? Dada la situación actual del incremento en las tasas de interés e inflación derivada de muy diversas situaciones que todos conocemos, ¿no? ¿Cuál es el impacto y el efecto que esto tiene en inversiones, reservas y en general en la situación financiera de las aseguradoras? ¿Sí? Alejandro, ¿podrías empezar, por favor?
Con mucho gusto. Muy buenos días a todos. Empezaría a lo mejor dando un pasito atrás y viendo cuáles son algunos de los retos que ha enfrentado el sector asegurador pre-COVID, durante COVID y hoy en día. Pre-COVID ya había en el ámbito regulatorio y después de la crisis de 2009, Solvencia II fue claramente un hito significativo. Había un cambio tecnológico profundo. Creo que en todos los servicios financieros, y los seguros no es la excepción, las tecnologías de información están revolucionando la manera como se prestan los servicios. La tecnología había estado sobre todo en los bienes, en la producción y logística de bienes. Las tecnologías ahora están revolucionando los servicios y claramente los seguros es uno de ellos. Desde inteligencia artificial, machine learning, big data, etcétera. Viene con un reto que es la parte de ciberseguridad. Otro reto importante es el tema de cambio climático y la parte de seguros, y obviamente los desastres y las catástrofes son muy importantes. Pero también teníamos otros retos desde cambios demográficos, cómo adoptar nuevas herramientas para cambiar la dinámica de precios, toda la estrategia de dynamic pricing, y también cómo incorporar behavioral economics y la teoría del comportamiento en la parte de seguros. Eso era pre-COVID. Luego viene el COVID y fue un choque sin precedentes. Podemos decir que es un choque, le llamamos los economistas Knightian uncertainty, que es cuando no conoces la distribución de probabilidad a la cual te estás enfrentando, la diferencia entre riesgo e incertidumbre. Un choque muy profundo con un origen en la parte de salud, y basta decir que la siniestralidad obviamente era una preocupación continua, con una dimensión de choque financiero, donde el valor de los activos, el repago, ya sea riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo de contraparte, eran clave. Un choque también económico muy significativo, se afectaron las cadenas de suministro, y vamos a ver cómo para la parte de inflación obviamente tiene un efecto por su impacto en los precios de muchos bienes. Y también, ¿cuál fue la respuesta de política económica? La respuesta de política económica en el 2020 fue: tenemos que evitar una gran depresión. Y básicamente fue anestesia monetaria y fiscal en todo el mundo, con diferentes grados e intensidades. Y mucha de esta anestesia fiscal, en algunas economías avanzadas, fue excesiva. Cuando la economía más grande del mundo gasta 28 puntos del PIB en un lapso de 18 meses, se crea esa capacidad de gasto que ahora padecemos, que es esta dinámica inflacionaria que estamos viendo. ¿Qué implica todo esto para las aseguradoras? Bueno, yo creo que en primer lugar hay riesgos tanto de siniestralidad y financieros que se han incrementado. Por el lado de la demanda, las necesidades del cliente fueron muy pronunciadas: cómo renovar pólizas, cómo ayudar a los clientes a que no perdieran historial o a que se pudieran mantener vigentes, cómo atender a los que necesitaban algún tema de salud y básicamente cómo desarrollar canales de venta más ágiles y modernos. Después de esta introducción me concentraría en la parte de inflación y la parte de tasas de interés. Yo trato de ver a la prima de seguros como un contrato que genera una obligación, algo que tienes y algo te da algo que es algo que tienes y debes algo. ¿Qué es lo que tienes? Recibes la prima, que podemos decir que eso genera una posición larga en una inversión financiera, y te obligas a dar un servicio, y eso te da una parte corta en bienes y servicios. ¿Por qué lo sintetizo así? Porque cuando hablamos de inflación y tasas, te puede pegar en diferentes partes del balance. En particular, la inflación te pega, en primer lugar, cuando sube la UDI, pues obviamente si tienes inversiones en activos en tasa real, pues tienes un incremento de tu parte activa, de la parte larga instrumentos financieros que tienes como emisor de la prima. Pero también aumenta la inflación y le pega a los precios de los bienes y servicios a los cuales estás obligados a dar, ajustado obviamente por la probabilidad de siniestro. Pero esos bienes y servicios que tienes que dar, pues también se ven afectados. Y si algo vimos en este choque, fue sobre todo precios en la parte de bienes, muchos relacionados en la parte de autos, por ejemplo. Todos hemos visto la escasez de suministro en autos, de piezas, etcétera. Y eso obviamente genera presiones, y también la parte de salud, ni qué se diga. Entonces, claramente, para identificar cuál es el efecto sobre la emisión de primas, yo lo veo de una manera más sencilla, dividiendo en dos. Tienes una obligación y tienes un activo. En tu activo, ¿cómo te está pegando? Ya sea el incremento en tasa nominal,
en tasa real y en la inflación la inflación general que te pega vía la UDI, y cómo tienes del lado de la obligación de entregar bienes y servicios de una manera a lo mejor un poco sintética, cómo le está pegando en particular a los bienes y servicios que tienes que entregar, y obviamente también si tienes un choque en la siniestralidad. Y yo diría que el reto del asegurador es manejar estas brechas, la brecha entre cómo va mi posición larga financiera y mi posición corta en bienes y servicios. Y en ese sentido creo que es un reto de administración de riesgos, de risk management. Diría que es clave tener agilidad para determinar los precios, para determinar las adecuadas costo del riesgo, y creo que también en ese sentido es importante poder diferenciar lo que los estadísticos llaman la señal y el ruido, o sea, porque a veces hay mucho ruido y poca señal. Y cierro con una reflexión. La presión en las tasas de interés y en toda la curva también implica el reto de cerrar estas brechas entre cuál es el horizonte en el cual voy a tener la liquidez en mi activo y en el cual me van a reclamar esa potencial contingencia de entregar bienes y servicios. Creo que el espacio que se está un poco generando en materia de una mejor administración de riesgos, mejores tecnologías para ser muy ágiles en la determinación de precios, conocer mejor y administrar el riesgo, debe de ir de la mano con una cosa que creo que el sector de seguros tiene que aprovechar. El COVID nos hizo a todos reconocer nuestra fragilidad y lo necesario que es tener seguros. Para profundizar en la penetración de los seguros, creo que es una coyuntura muy especial la que tenemos, en la que por el lado de la demanda hay mucha mayor conciencia de la necesidad de los seguros. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Pues, Francisco, por favor, si puedes. Tengo por ahí algo de material de apoyo, no sé si lo pueden poner. Pero bueno, complementando a lo que dijo Alejandro, ¿no? Yo creo que el COVID nos hizo darnos cuenta que, a lo mejor la anterior, por favor, que algunas de las formas como nosotros estábamos haciendo el pricing de nuestros productos y de nuestros servicios cambió de forma radical, ¿no? Entonces, estábamos acostumbrados a que usábamos el índice general de inflación para ponerlo en nuestros productos. En algunos casos, si bien nos iba para actualizar las sumas aseguradas con el índice general de inflación, pero después empezaron a llegar dinámicas post-COVID que eran muy, muy, muy diversas, ¿no? Entonces, ¿qué pensamos hacia futuro? Y aquí lo que queremos ejemplificar es los diferentes tipos de inflación, ¿no? No todas las inflaciones nacieron iguales y no todos los tipos de inflación sirven para lo mismo. Y entonces, cómo cada una de estas le pegan de forma distinta a los productos que vendemos en seguros, ¿no? A lo mejor el índice general de inflación sí es el que se utiliza para cuando hay un siniestro de contenidos o es con el que se actualizan las sumas aseguradas en los seguros de personas. Y a lo mejor esto no es lo más adecuado hacia adelante, pero algo muy claro, ¿no? En los seguros de daños, el índice de precios de la construcción es más o menos el doble del índice de precios al consumidor. Entonces, imagínense si ya hoy, en un escenario muy estresado, donde los precios de las materias primas han subido de forma muy irrelevante, también hubiera un shock de oferta. Imagínense, no sé, un huracán en Cancún, donde todo el mundo necesita salir mañana a comprar, bueno, todo el mundo, las aseguradoras en nombre de nuestros asegurados, necesitamos salir a comprar acero, cemento, todo esto, pues este precio va a cambiar muchísimo más, ¿no? Inflación de autos y de autos usados, también algo que nos tomó completamente fuera de guardia al sector, ¿no? Que nunca nos esperábamos que los autos usados se iban a apreciar en lugar de depreciarse, ¿no? Y por último, bueno, inflación médica, inflación de salarios, que tiene muchísimo que ver en los productos de responsabilidad civil, ¿no? La inflación médica también para los productos de responsabilidad civil y no solo para los productos de gastos médicos. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, del lado izquierdo tienen cómo son los indicadores en diversos países del mundo desarrollado y del lado derecho en México, ¿no? Da muchísima nota, ¿no? En la línea
azul, la diferencia del índice de precios de construcción contra el consumidor, ¿no? Es donde hemos visto la diferencia mayor. Inflación médica en México, tenemos el lujo de que sea una de las más altas del mundo. La gráfica no lo representa porque también incluye la inflación médica de la salud pública, ¿no? Pero en la salud privada pues es muy diferente. Pero ¿qué quiere decir todo esto, no? Que al final tenemos que estar muy conscientes cuando estamos diseñando nuestros productos, cuando estamos diseñando nuestras coberturas, en qué elementos vamos a utilizar en la fórmula de pricing, ¿no? Para entender cómo van a ser nuestros siniestros en el futuro, pero también es muy importante que pongamos elementos de actualizaciones en las sumas aseguradas. A lo mejor no es la mejor noticia para los asegurados, no conozco a nadie que diga, hombre, con gusto pago más prima todos los años, pero sí conozco a mucha gente que quiere tener una visión correcta de su riesgo y que quiere estar cubierto de una forma adecuada. Entonces, eso es algo donde tenemos que poner muchísimo énfasis. Y ya fuera de la tabla hay otro tema que se llama inflación social. La inflación social son todos estos elementos que hacen que por diferentes dinámicas del mercado los precios de los siniestros se incrementen. En Estados Unidos el impacto es clarísimo y tiene que ver con el costo de los litigios, con la actividad muy dinámica que tienen las firmas de abogados para crear nuevos siniestros, nuevas demandas hacia los siniestros que ya ocurran y los fenómenos que se dan en los juzgados para hacer que las sentencias de los siniestros, sobre todo en responsabilidad civil, sean muchísimo más altas. Ese impacto en Estados Unidos cuesta más o menos el 50% de la siniestralidad del sector. Y en Estados Unidos los siniestros de RC son el número 1 de todo el sector. Entonces esa es una tendencia que está cambiando y que viene al resto del mundo y que también hay que tener muy en cuenta en el futuro para la creación de nuestros productos, para el pricing, para la venta de nuestros productos y para la forma como quien nos compra y todos nuestros clientes están cubiertos. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Eduardo, si nos haces el favor. Primero agradecer a ITAM. Ahora sí, perdón, agradecer al ITAM, a todo el mundo la invitación. Sé que Mabel fue la culpable, si es que ya ajustaré cuentas con ella más adelante. Yo estaba pensando cuando leí el temario, dije, a ver, ¿por qué esta preocupación? Cuando yo ya estaba en GNP, en la parte financiera, por ahí 86, 87, la gran crisis, inflaciones del 110, 120%, y entonces dije, ¿qué ha cambiado para bien y para mal? Y yo diría, para bien, dos cosas. Uno, pues en realidad la creación de un mercado financiero de largo plazo, y aquí Alejandro es uno de los constructores clave de bonos gubernamentales que dio la posibilidad de invertir a largo plazo. En aquella época nuestras inversiones eran a 24 horas prácticamente. Y dos, un marco regulatorio ligado a un margen de solvencia 2 que les da a las compañías la flexibilidad para reaccionar rápido. En aquel entonces teníamos que pedir autorización para mover cada precio, hoy no. Y eso le da un contexto diferente y entonces las compañías tomamos más responsabilidad y obviamente esa responsabilidad implica gestionar mejor los riesgos. Pero ¿qué hay de diferente del lado negativo? Bueno, para empezar es una inflación mundial, aquella era una inflación mucho más localizada en México con causas de México y más difícil de controlar. Y yo diría varias cosas. Uno, el modelo de solvencia con el COVID probó ser exitoso. El sector asegurador se mantuvo solvente y no hay ninguna compañía, a pesar del monto, es el siniestro más grande de la historia del seguro en México y todo a retención de las compañías en México, o sea, no hay reaseguro o hay muy poco reaseguro. Y el mercado tiene la solvencia y la fortaleza financiera, creo que eso es una gran moraleja. Dos, tuvimos que aprender a manejar reservas de manera diferente, sobre todo cuando ya sabíamos que los siniestros ocurrían pero que no los habían reportado y había que estimar de mejor manera estas reservas y tuvimos que hacerlo. Un factor muy importante, sobre todo por el tema de subidas de tasas de interés, sobre todo para las compañías que tenemos carteras de vida muy importantes.
siguiendo el razonamiento de Alejandro, es como las obligaciones o la parte corta que él llama está calzada con la parte larga y por lo tanto necesitamos tener muy claro qué tipo de pasivos tenemos con los clientes, cómo se van a dar y cómo se van moviendo las probabilidades en esto. Y eso hacer que las inversiones se calcen en plazo y en moneda, en tiempo, en flujo de efectivo. Cuando esto sucede, las variaciones en tasa de interés afectan poco porque están muy machadas las dos. Cuando no sucede, los impactos son brutales y pueden mover los resultados de las compañías en forma relevante. Y el tema de inflación hoy nos tiene preocupados. Voy a tocar uno poco conocido, perdón Francisco, pero el uno es el mercado de reaseguro. Para nosotros es una inflación no conocida, el mercado se endurece, es decir, los reaseguradores internacionales están subiendo sus precios, hay menos capital que está en el mercado de reaseguro y eso impacta en las primas que le cobramos a las empresas, sobre todo en los seguros de daños. Sentimos hoy un mercado que lógicamente tiene que endurecerse tanto por el COVID, pero sobre todo por el cambio climático y los grandes fenómenos meteorológicos que han sucedido en el mundo. Segundo, el tema de algunos costos en siniestralidad, y hay que distinguir los que son coyunturales de los que son estructurales. En automóviles pensamos que eran coyunturales, ustedes saben que se rompieron las cadenas de producción. Sin embargo, ya tenemos dudas si no está siendo un problema estructural. Hoy siguen rotas las cadenas de producción, tenemos un problema de piezas faltantes. No sé si alguno de ustedes quiere comprar un vehículo nuevo, le dicen, pues dentro de 6 meses y siempre y cuando sea crédito, porque si es a contado, pues vas dentro de 9 o 10 meses. Es decir, todavía no alcanza a reponer la pérdida mundial de producción de partes y de automóviles, lo que significa inflación al final, y tenemos que buscar cómo controlar, y significa también problema de servicio al cliente, porque pues, nos tardamos, quiere reparar su automóvil y no tenemos la pieza. Entonces, repito, pensábamos que esto se iba a resolver más rápido, hoy ya no la vemos para este año y tenemos dudas si para el próximo año se va a poder resolver este tema que nos impacte de inflación. Y en la parte médica, que es muy relevante, hay unos temas muy locales, pero hay unos temas mundiales. La investigación y la medicina nueva siempre es muy cara y siempre se incorpora, obviamente, y siempre es un tema de qué de lo nuevo incorporas a los tratamientos. Pero hay enfermedades específicas que una pastillita cuesta 2 millones de pesos y cosas por el estilo. O sea, verdaderamente hay un tema de encarecimiento de la medicina. Pero en México hay un tema estructural también de poca oferta hospitalaria en medicina privada contra la demanda y eso también nos crea un problema de costos. Y la respuesta es qué tan buenos somos para, uno, controlarlo, que es lo más eficiente, y dos, para llevarlo a precios. Y es un mercado muy competido, vemos más de 100 compañías de seguros en México. Entonces, ese movimiento de precios es un trabajo continuo que pues, nuestras áreas técnicas, nuestros actuarios están haciendo. En automóviles movemos 200 veces al año los precios. Imagínense, es por ciudad, por modelo, por marca. Entonces, requieren un trabajo sólido y fuerte. Entonces, los retos a los que nos estamos enfrentando es mantener calzados, activos y pasivos y sobre todo tratar de identificar y controlar de mejor manera los costos para evitar llevarlo a los precios, pero cuando esto se tiene que hacer, hay que hacerse rápido y bien hecho. Muchas gracias, Eduardo. Por favor, Cristian, si nos haces favor de dar tu opinión. Gracias. Hola, muy buenos días a todos. Yo me gustaría complementar la parte que decía Eduardo. Creo que la parte más fundamental de las aseguras para mantener su solvencia es lo que se decía del calce. Recordemos que bajo el marco actual
de las aseguradas de solvencia 2, la parte fundamental es el balance económico. ¿Qué quiere decir esto? Que las obligaciones, que son los pasivos, se deben calzar con la parte larga, que son las inversiones, ¿no? Y en esto es, en las fluctuaciones que existe este calce, ya sea por tasas de interés, por plazos, por monedas, es lo que le determina la solvencia de las compañías. Entonces, en este sentido, empezando con las tasas de interés, el incremento pues va a tener dos efectos, por el lado del activo y por el lado del pasivo. Por el lado del pasivo, como sabemos, pues las reservas están calculadas bajo estándares actuariales y bajo el valor presente actuarial, es decir, todas tienen que ser deflactadas y tienen que ser deflactadas por las tasas soberanas. En ese sentido, al subir las tasas de interés, están bajando también el valor de las reservas. Sin embargo, si se tiene un buen calce y se está cubriendo bien con portafolios de inversión igual a la misma moneda, en las mismas tasas, pues también las inversiones bajarían al estar también deflactadas. Sin embargo, si existe este calce, pues más o menos esos efectos se ecualizarían. No importaría que estuvieran bajando las inversiones, porque también las obligaciones en su valor presente estarían bajando y se estarían obteniendo esos rendimientos adicionales por el incremento de tasas que complementaría la parte de que hoy se tienen las reservas en valor presente para hacer frente a esas obligaciones futuras. Entonces, en ese sentido, pues va a depender mucho en qué tal bien diversificado esté el portafolio y qué tan bien esté calzado, ¿no? Por el lado de la inflación, tiene varios efectos. Como bien lo decían, en la parte de las obligaciones, pues se dependerá de si las obligaciones a lo mejor están expresadas o están relacionadas a la tasa de inflación, como en UDIs. En vida se da muchas veces para mantener los productos de largo plazo y mantener pues esa suma asegurada que pueda ser atractiva a través del tiempo. Se indizan los productos, entonces al subir pues también la tasa de inflación, pues va a subir la suma asegurada y subirán los precios, ¿no? Sin embargo, si está también bien calzada con instrumentos udizados, pues eso también las inversiones estarán subiendo. Entonces, es fundamental siempre ver pues, esa parte del calce, ¿no? La inflación pues, va a tener, como ya lo han comentado, pues también efectos sobre las primas o efectos también sobre las reservas, a lo mejor de manera indirecta. Como vimos, separando por ramos, lo han comentado, la inflación pues, le ha afectado muy duramente, sobre todo a los ramos de daños, a los ramos de accidentes y enfermedades, ya lo comentaron. En autos, sobre todo por el tema de las refacciones, la inflación pues, le pega pues, a estos costos de reparación, a estos ajustes, entonces eso pues, puede hacer que vaya a subir la siniestralidad, entonces también puede tener una afectación en las reservas, ¿no? No por la parte financiera, sino por la parte de siniestralidad, que ahora va a ser mucho más cara. Y también puede tener un efecto indirecto en las reservas, sobre todo porque la parte de la inflación pues va a causar una contracción económica. A lo mejor muchos de nuestros clientes ya no estarán en posibilidad de pagar sus primas y eso subirá las tasas de caducidad. Y como sabemos, del lado de las reservas también, pues uno de los decrementos es la caducidad. Entonces, a mayor caducidad, pues las reservas a lo mejor vamos a tener liberaciones. Y aquí entrará una parte muy importante, que es de qué tanto bien estemos diversificados y qué tanto volumen tengamos. Porque si bien las reservas pueden estar valuadas con todos los estándares de práctica actuarial, si no se tienen los grandes números y se tienen altas tasas de cancelación, podría ser que ese monto que se tenga en las reservas no alcance para pagar todos los siniestros. Entonces también va a ser muy importante el que se puedan tener grandes números y aquí pues las compañías que sean más grandes, estén mayor diversificadas, pues no tendrán tanto estrés en su solvencia. Entonces yo les diría, bueno, por la parte de la parte actuarial, viendo este tema del calce, creo que va a ser fundamental que los actuarios estén utilizando métodos de reserva que traten de simular pues bien los flujos por el lado de los activos, porque los activos, pues hacer instrumentos financieros que se comercializan en mercados, pues son instrumentos que sabemos bien su dinámica de flujos. Entonces, por el lado de las reservas va a ser muy importante, sobre todo en el marco de Solvencia 2, las reservas sí se lo dejan a la discreción de cada compañía que proponga sus métodos.
Entonces es muy importante que los actuarios traten de tener métodos de reserva que traten de replicar muy bien esos flujos para que puedan mantener muy bien ese calce. Del lado del requerimiento de capital, al ser un modelo regulatorio, como lo han comentado, pues ante esta crisis pues del COVID y todas estas alzas de tasas, pues ha mostrado su solvencia, pero en la parte de los pasivos sí es muy importante que los actuarios pues vean qué métodos son de acuerdo a su ramo, a los riesgos que están cubriendo, que se adecúen más para tener este calce. Muchas gracias, Cristian. Bueno, pues comentarios muy interesantes sobre el ambiente económico, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco sobre pues el cambio en la población, ¿no? Se está observando que en las nuevas generaciones, específicamente la generación Z, tienen una mayor conciencia del riesgo personal, desde el cambio climático hasta la salud mental, además de muchos problemas sociales. ¿Cuál sería el impacto que puede tener esto en el sector seguros? Y ahora empezaríamos contigo, Cristian. Sí, bueno, es interesante este fenómeno, digo, el tema de las nuevas generaciones que están, tienen otros intereses por el cambio climático, están más preocupados por estos riesgos, creo que nos puede afectar a las aseguradoras de varios sentidos. Uno, en que desde el punto de vista de la demanda, mucho van a tener conciencia de las aseguradoras, pues de cómo están manejando estos temas de las emisiones, ¿no? de gases. Entonces, a lo mejor los clientes van a empezar a discriminar en contratar sus seguros con las aseguradoras que estén comprometidas con temas de cambio climático, cumpliendo con inversiones sustentables, en inversiones en la parte de sus activos, que estén invirtiendo en empresas, en bonos de empresas sustentables. Entonces, eso puede tener un tema por parte de la demanda, de que ahora las aseguradoras no solo tenemos que pensar en el riesgo, sino también en la parte ética, ¿no? Cómo vamos a estar nosotros cubriendo en la parte social, ética, y también en qué inversiones vamos a estar invirtiendo, ¿no? Porque pues nos pueden discriminar, o sea, si nos fuéramos nomás por temas técnicos, pues va a decir, no, pues yo prefiero mejor, ante igualdades de precios, circunstancias, pues comprar mi seguro en esta aseguradora que está realmente siendo responsable, ¿no? También por el lado, pues estos del cambio climático, pues también tenemos que pensar pues en qué coberturas pues vamos a dar para cubrir pues estos nuevos riesgos que a lo mejor pues ahora van a estar interesados. Todos estos temas de cambio climático pues van a tener un efecto importante, sobre todo en las coberturas catastróficas de daños. Tendremos que estar pensando pues qué productos van a requerir nuestros clientes pues para cubrirse. Entonces, pues veo que hay dos temas ahí, sobre todo de parte de nuestra oferta, qué productos podremos tener para darle a nuestros asegurados, y por el lado de la demanda, pues qué también nos podemos diferenciar de nuestra competencia para que seamos la opción que estas nuevas generaciones nos quieran contratar, ¿no? Muchas gracias, Cristian. Alejandro, si puedes comentarnos sobre esto. Con mucho gusto. Y identifico la reflexión o la pregunta como por el lado de la demanda. ¿Cómo podemos atender de mejor manera a las nuevas generaciones? Creo que es crítico en todo tipo de servicios y más con las capacidades y las posibilidades que tiene la tecnología en estar más cercano al cliente, mostrar una empatía más profunda, identificar las necesidades del cliente. Creo que también los canales de distribución son distintos y cada población va a requerir un tipo de atención diferente. A lo mejor para alguien de la generación Z, si me acerco yo con corbata, en lugar de transmitir confianza, transmito distancia. Y probablemente pues no quieres perder a unos clientes, pero quieres captar a otros. Entonces va a ser un reto muy profundo porque las instituciones van a tener que ser muy flexibles para poder atender a toda la población. Las nuevas generaciones creo que ven al seguro diferente, probablemente lo ven menos, a lo mejor nosotros estamos más acostumbrados a verlo como demostrador y escoger el que necesitas o el que mejor se adecúa. Yo creo que van a querer hacer su propio, casi traje a la medida, y van a querer decir este pedacito y y ya hice lo que a mí me sirve. Creo que van a interactuar de manera diferente con el seguro, van a querer buscar una combinación que optimice alrededor de sus necesidades. Creo que buscan experiencias 100% digitales. Creo que buscan nuevos servicios, nuevas coberturas.
por ejemplo, los seguros asociados a mascotas, etcétera, la personalización, la flexibilidad, y creo que también su interacción con la información es diferente. A lo mejor hay una brecha entre qué tanto me siento yo cómodo compartiendo en la red y en la nube y lo que alguien de las nuevas generaciones se siente cómodo compartiendo en la red y en la nube. Y más cuando estas nuevas generaciones saben que entre más información compartan, pues se va a poder hacer una segmentación de riesgo mejor y se le puede dar un precio mejor. Entonces, en ese sentido, pues va a haber pues un reto para el sector, va a ser muchos, ahora sí que no desatender a nadie, y eso va a implicar no una línea de producción de un solo producto, sino multiproducto. Y creo que en términos generales tenemos que aprovechar las nuevas herramientas tecnológicas de perfilamiento, de machine learning, big data, etcétera, para perfilar mejor los productos y que realmente podamos dar un servicio de mayor valor agregado. Creo que al final del día lo que estas nuevas herramientas permiten es también contribuir con algo que el consumidor, que el cliente puede sentir que se adecúa mejor a sus necesidades y que realmente le está resolviendo un problema directo. Y además con la capa adicional de que a quien yo le confío mi negocio, de alguna u otra manera se vuelve una extensión. Y aquí va lo que Cristian comentaba, van a querer buscar empresas que comparten valores y que comparten visiones. Y en ese sentido, pues es un reto adicional al que se tenía antes, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Francisco. Claro, sí. A ver, yo les tengo aquí unos datos, la materia prima del sector. No sé si pueden poner gracias. Y es ratificando todos estos conceptos, ¿no?, que ya hablaron Cristian y Alejandro. Efectivamente, después de COVID, la gente está muy clara en que los seguros sirven y en que los seguros son necesarios y útiles, ¿no?, en el día a día y en la vida personal. Entonces, en Swiss Re entrevistamos a 1,000 personas en 12 países y la primera respuesta que nos dieron es que sí, en los próximos meses. Perdón el slide, está, ¿no?, como muy apretado, pero como aquí hay pura gente joven, seguramente lo ven mucho mejor que yo. Pero sí nos decían todos, ¿no?, que en los próximos 6 meses, más o menos el 50% de la gente está pensando en comprar un seguro de vida o de salud, y de ese 50%, 60% son menores de 40 años. Estadísticas de este tipo no las habíamos visto prácticamente nunca. Entonces, esta tendencia a lo mejor sí, no sientes la urgencia de comprar un seguro como sientes la urgencia de comprar el nuevo iPhone, pero sí existe esa relevancia y existe ese posicionamiento, ¿no?, de que los seguros tienen que llegar. Por primera vez también, después en la historia, vemos que el canal principal de venta es Internet. Ya no los canales tradicionales de agentes y corredores. En México no, México del lado derecho es la gráfica más pequeña, pero vemos en todos los otros mercados, ¿no?, la forma de venta es Internet, ya sean las aplicaciones de las compañías aseguradoras, las aplicaciones de los corredores de seguro o páginas de Internet, agregadores, insurtechs, etcétera, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es el primer elemento de que esta es la forma como la gente está comprando en el mundo y este fenómeno va a llegar a México eventualmente y es algo en lo que nos tenemos que enfocar y en lo que nos tenemos que ocupar. Y abajo, ¿cuáles son los drivers principales? Entonces, ratificando lo que decían Alejandro, Cristian, precio sigue siendo muy relevante, pero la inclusión de servicios adicionales, el mix and match, el crear un producto específico para ti, es el número 3, ¿no? Es en la relevancia de cuando se compra una cobertura de seguros, que esta cobertura sea nueva, única. Eso tiene muchísimo que ver también con la identificación como consumidor con el producto, el procesamiento online y por último el de consejo por parte de agentes, ¿no? Entonces estos son los temas en los que tenemos que trabajar. ¿Cómo podemos trabajar en esos temas y cómo nos podemos acercar a los consumidores en las cosas que les interesan? Pues ahí vienen muchísimos mecanismos. Puede ser que esto lo hagas a través de mecanismos online con Behavioral Economics o que hagas perfilamiento o todo junto, ¿no? Entonces, ¿qué es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que nosotros queremos pasar acá? Que es muy importante.
en el desarrollo de capacidades para los actuarios del futuro, que no pensemos nada más en este tema unidimensional, sino multidimensional de cómo podemos incluir todas estas variables y todos estos factores a la hora que estamos diseñando, porque esto es lo que la gente quiere comprar y la forma como la gente quiere comprar. Muchas gracias, Francisco Eduardo. Primero, grandes riesgos contemplados a nivel mundial. El riesgo climático es la preocupación más grande, pero ¿cómo se transforma esto en el usuario del día a día? Bueno, pues primero el cambio claramente hacia los coches, dejar de gasolina y cuando menos los híbridos y no los eléctricos. Esto va a implicar un cambio radical en la red de proveeduría del país. Imagínense, los talleres hoy pues ya no van a poder funcionar y esto es un cambio que va a afectar la cadena de valor en que nosotros operamos. Mucha gente poniéndole paneles solares a sus casas, tratando de ahorrar energía y eso requiere protección de alguna manera. El comportamiento de la gente joven tiene varias características, pero quizá la más importante es familias muy pequeñas o sin familia. Y el motor número uno para la venta de seguros, sobre todo de vida, era los hijos. O sea, yo me quiero cubrir para que mi hijo no quede desprotegido. ¿Y qué hacemos ahora donde ya no hay hijos o donde hay muy pocos hijos? ¿Qué tipo de cobertura vamos a dar? Y se vuelven otro tipo de necesidades de ahorros de largo plazo, educación, para el retiro, para otro tipo de perspectivas. Entonces, esas necesidades están cambiando y hay que entenderla. Pero cambian de muchos lados. Por ejemplo, pues ya no tienen coches, ahora se mueven en Uber. Pues sí, pero el transporte, o sea, el tiempo que se transportan es el mismo, nada más que ahora hay que asegurar al Uber, no hay que asegurar al usuario, ¿no? O por ejemplo, las compras ahora son en línea. Pues sí, pero la compra en línea la lleva alguien a la casa que está cumpliendo un riesgo y ese hay que cubrirlo y esa demanda va a aumentar. O sea, lo que quiero decir es que el riesgo existe, probablemente cambie de quién toma el riesgo, ¿no? Y cómo lo atendemos, pero el riesgo sigue existiendo. Lo que tenemos que ir encontrando es identificando bien cómo se mueve el factor de riesgo y a quién tenemos que cubrir ahora en esto. Tema muy preocupante, ciberseguridad. Sin embargo, ciberseguridad es un tema que viene del ámbito criminal mundial. Entonces es muy difícil determinar probabilidades y determinar seguros. De hecho, mundialmente no hay una gran cobertura de ciberseguridad porque nadie sabe, para empezar, en cuánto me aseguro, cuánto vale el riesgo de ciberseguridad y luego cuánto cobro por él, porque pues de repente salen pues, una organización rusa, china o lo que ustedes quieran y lanza ataques que son catastróficos. Y entonces me parece que el sector tiene que jugar con ese riesgo, pero ese lo tenemos a nivel grandes empresas, pero lo tenemos a nivel individuo, lo tenemos a nivel de protección de datos, lo tenemos a nivel de hackeo, de que no vacíen nuestras cuentas. ¿Cómo protegemos de estas cosas, de estos nuevos riesgos? ¿Y cómo protegemos el asalto para que no nos roben el celular? Probablemente hoy sea nuestra preocupación más grande, que en el celular tenemos toda nuestra vida, ¿no? Y entonces tenemos que proteger de alguna manera el celular. Lo que simplemente les quiero decir es, obviamente los cambios que está habiendo en estas generaciones y en la forma de vida pues, implican cambios a los riesgos, modificaciones, y tenemos que ser creativos para la manera de afrontar estos riesgos, de poder ofrecer productos y de poder comercializarlos, que quizás es el reto más difícil. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, y una pregunta más, y ya en varias de sus respuestas lo han tocado, que es el tema de la tecnología. Sé que este tema daría en sí mismo para una mesa completa, ¿sí? Pero me gustaría que nos comentaran sobre el uso creciente de la tecnología, sus retos y el papel del actuario dentro de este entorno,
de la nueva tecnología y sus usos, ¿sí? Eduardo, si quisieras empezar, por favor. Claro, obviamente la tecnología está transformando todos los sectores y el sector seguros, por mucho la digitalización, estamos en una competencia feroz por dar servicios digitales, pero en mi opinión lo que viene a futuro tiene que ver con el manejo de la información, el uso de datos, inteligencia analítica de datos, inteligencia artificial. Ese es el tema más grande. Y creo que para ustedes es una enorme oportunidad porque ustedes se pasaban aquí una carrera estudiando modelos matemáticos, llegaban a la aseguradora y decían, sí, estoy listo para aplicarla, y les decíamos, pues sí, nada más que hay que ir a buscar los datos a no sé dónde, y en un proyecto que el modelo se podía hacer no sé cuánto tiempo, nos pasábamos 3 años armando los datos para poder hacer. Eso está cambiando. Hoy hay muchas más tecnologías para manejar los datos y por lo tanto el trabajo se va a volver mucho más profundo en la parte científica, en la parte matemática. El reto se va a volver quién hace las preguntas inteligentes. Y yo diría que vamos a pagar mucho a quien tenga la capacidad de hacer las preguntas adecuadas, porque pues, los modelos ahora van a correr muy fácil, hay nuevos lenguajes y ahora el nuevo chat creo que hasta programa en Python y hace cosas así, entonces ya no es el tema de programación, es el tema de hacer las preguntas. Dicen, oye, es que la máquina aprende, sí, pero pues a la máquina hay que preguntarle cosas. Entonces, eso implica un conocimiento mucho más profundo, tanto del negocio como de las correlaciones que pueden existir entre las diferentes variables. Y entonces se vuelve un mundo maravilloso en que ya no es la talacha, sino es la profundidad intelectual lo que va a hacer la diferencia. Yo creo que ustedes se van a enfrentar al mejor de los mundos desde la perspectiva del actuario. Si toda la vida nos hemos peleado los actuarios, las aseguradoras, pues ahora va a ser más. Pero queremos al actuario inquieto, preguntón, que sabe ver las cosas de fuera, que sabe ver las cosas de adentro, ¿no? Y no el actuario que haga talacha. Y para mí creo que esa va a ser la gran diferencia del futuro. Muchas gracias. Cristian, por favor. Sí, pues este tema es, creo que ahora fascinante para las nuevas generaciones. Como bien lo comentaban, pues ya en el panel, pues la tecnología pues ya llegó, ya está aquí. Desde el punto de vista de las aseguradoras, pues estamos adaptándonos, o sea, se van a requerir pues especialistas, todos estos analistas de datos, científicos de datos, gente que sepa manejar estas nuevas tecnologías como el machine learning, la inteligencia artificial, el big data. Entonces creo que el actuario pues tiene el perfil pues adecuado para no solo continuar con el tema tradicional de seguros, sino para hacer también incorporar todo el tema pues de estas tecnologías y sobre el comportamiento de nuestros clientes. Aquí va a ser muy importante a lo mejor lo que decía Eduardo. Oye, ¿cuáles van a ser esas preguntas que tenemos que hacernos y ver cómo lo incorporamos sobre todo a nuestra oferta? Porque hoy en día pues los seguros, a pesar que se tengan pues, los datos, se pueda a lo mejor analizar de manera mejor el riesgo, tener predicciones más certeras hacia el futuro, pues también viene este tema de la personalización de los seguros, ¿no? Ya no van a ser estos temas de que el seguro a lo mejor era muy general y esperábamos que pues, el cliente se adaptara a las condiciones para que tuviéramos pues, esta mutualidad. Ahora vamos a tener también ese reto que ante la oferta, lo que está buscando la personalización el cliente, podamos tener pues también esa mutualidad, los grandes números, sobre todo porque pueden tener pues cada cliente diferentes los niveles de protección. Entonces creo que ahí también va a estar un reto para el actuario en buscar esta personalización, en esta segmentación, que se puedan cumplir también con los supuestos de que no por hacerlo tan personalizado vayamos a caer en que de repente en algunas coberturas no se tengan los grandes números. A lo mejor ahorita Francisco nos va a hablar, creo que ellos tendrán, los reaseguradores, pues este papel también fundamental, porque si bien a lo mejor en los mercados solo directos,
los reaseguradores pues podrán tener esa masa crítica y poder ser aliados muy importantes para todo este tema también de la tecnología y que nos puedan apoyar. Entonces aquí se ve que el sector seguro, los actuarios, pues no nomás van a tener en la parte directa, sino la parte del reaseguro va a contar fundamental con ese tema de la tecnología para poder a lo mejor de nivel global pues tener bien la dispersión de riesgos, sobre todo ante esta personalización. Y ya por último, del lado del actuario, pues creo que ustedes pues tienen no nomás pues todos esos skills lógico-matemáticos, sino que pues también ahora pues se les abre todo este panorama de ya no nomás dedicarse a seguros, sino poderse dedicar pues a estas pues otras industrias que requieran esos skills y pues su horizonte laboral pues se va a ampliar muchísimamente, ¿no? Entonces creo que es una de las carreras pues fundamentales, porque no nomás ya como tenía antes temas para entrar a seguros, a finanzas, sino creo que también para todo este tema del Big Data, la carrera de actuaría pues los va a posicionar muy bien. Muchas gracias, Cristian. Alejandro, por favor. Con mucho gusto. Y esta reflexión la entiendo por el lado de la oferta, cómo la tecnología y la profesión, la actuaría, tienen que interactuar en este nuevo entorno. Y creo que los retos del aseguramiento en general es cómo se pueden automatizar los procesos, cómo se pueden hacer más eficientes, cómo pueden hacer mucho más ágiles. A veces los periodos de atención y de respuesta solían ser largos, van a tener que ser muy ágiles y si no se va a perder al cliente. La parte del reto de la personalización o microsegmentación, pero sin llegar a los riesgos de que las leyes de los grandes números te saquen por el parabrisas. Y cómo tener una respuesta ágil, asertiva y cercana al cliente. Y creo que también algo que tenemos que ser conscientes es que los seguros son parte de un ecosistema financiero, porque la verdad es que la persona no piensa, oye, yo quiero este servicio y voy con este proveedor y luego me preocupo por otro. O sea, va a haber cada vez más diferentes herramientas que ayuden a conocer integralmente al consumidor y va a haber quién le agrega valor. Y en ese sentido creo que los ecosistemas financieros van a ser muy relevantes porque otra vez el cliente no va a estar preocupado por tener 7 relaciones de negocio para 7 servicios, va a querer también que haya integralidad en la atención. Creo que poner el cliente al centro es clave y no debe ser una narrativa, tiene que ser una realidad de negocio y poner al cliente y alrededor de eso todas las necesidades que se le puedan atender. Y en cuanto al rol del actuario, me gustaría ilustrarlo. Yo creo que, y comparto el entusiasmo de Eduardo y de Cristian en cuanto a es un momento de oportunidad. Creo que el rol del actuario lo pueden ver como navegar en un entorno de incertidumbre profunda. Y yo creo que la incertidumbre se ha hecho más profunda, digamos que hay una tormenta más, el clima es más adverso, pero están en un barco con unas capacidades y con unas herramientas como nunca se había tenido. Creo que el actuario debe ser un administrador de riesgos integral. Creo que tiene que profundizar en las herramientas y desarrollar nuevas capacidades, sobre todo del lado tecnológico. Creo que sigue siendo parte del reto y como decía Eduardo, las preguntas son clave. En ese sentido, identificar la señal y hacer a un lado el ruido en un mundo de tantos datos y de tanta información, creo que va a ser clave, esta extracción de señal a ruido. Y haría 2 reflexiones finales. Una es en cuanto a los resultados y al balance en las aseguradoras, creo que se tienen que hacer expertos en los temas de siniestralidad, riesgos, conocer la distribución que enfrentan, las colas gordas nos sorprenden a todos y son muy angustiantes, tienen que saber no solo cómo identificarlas, medirlas y mitigarlas, y también tienen que ser expertos financieros. Los mercados financieros son cada vez más integrados, más volátiles, y lo que pasa en un lugar contamina en otro, así que es clave saber cómo invertir y cuidar un poco la parte financiera para cumplir estos calces. Y la segunda, que tiene que ver con cómo entender y agregar valor al cliente, pues creo que van a tener que ser también expertos
en economía del comportamiento, behavioral economics, para entender por dónde vienen las necesidades de los clientes. Yo creo que todas las profesiones vamos a tener que tener un poquito más de psicología para entender realmente qué es lo que hace que la persona o el cliente decida sobre A, sobre B. Y también la parte tecnológica. Sobra decir que en este entorno las herramientas tecnológicas son indispensables y quienes puedan tener, di un menú a lo mejor muy largo de retos, pero creo que lo que se puede hacer y el valor que se puede agregar probablemente nunca había sido tan grande, si bien el entorno es especialmente volátil, complejo, pero yo creo que justamente en ese reto también está la utilidad de agregar valor en resolver esos problemas, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Pues Francisco. Claro, gracias. Una de las tendencias que hemos visto que ha cambiado en Swiss Re, y aquí haciendo seguimiento a lo que decía Lalo, ¿no? Nos pasábamos muchísimo tiempo buscando o viendo de dónde venían los datos y qué íbamos a hacer con esos datos y cómo los íbamos a construir. La que sigue, por favor, mejor. Y ahora vemos que tenemos muchísimas fuentes de datos, ¿no? Entonces, a mí mi coche me acusa todo el tiempo cuando voy a velocidad que no es la adecuada, ¿no? O me acusa Waze. El reloj me produce datos de qué pasa con mi frecuencia cardíaca. Hay muchísimas formas o hay muchísimas fuentes que están generando datos nuevos, ¿no? Mis hábitos de consumo también le dicen al retailer qué es lo que voy a comprar y qué es lo que sigue. Pero entonces, ¿qué hacemos con esos datos? En Swiss Re nos preguntamos todo el tiempo y necesitamos de gente que nos ayude a hacer esas preguntas adecuadas, a poder hacer esa medición y traducir esa medición a nuestras tarifas de seguro, ¿no? Entonces, se dice por ahí muy fácil, ¿no? Este es un snapshot de una plataforma de wellness que al fin de cuentas genera un índice, ¿ok? Ese índice está mezclado de si llegas a los 10,000 pasos al día o no, si duermes entre 7 u 8 horas, si haces minutos de meditación o no, ¿no? Entonces, son factores muy diferentes a los que estábamos acostumbrados a utilizar para ver cuál era la salud de una persona. Antes nosotros, bueno, hoy, ¿no? Cuando alguien compra un seguro de vida de suma alta, pues vamos y les pedimos sangre, les pedimos un electrocardiograma, les pedimos cosas muy, muy, muy específicas que a lo mejor las nuevas generaciones puedan ver muy invasivas. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer en Swiss Re? Traducir estos datos que se generan de los wearables a un índice de salud que después se vuelve un índice o la metodología de suscripción para un nuevo producto de vida. ¿Okay? O puede ser para un producto de salud, o puede ser para cualquier cosa. Ya le encontraremos una aplicación más adelante a esto. Pero nos ha costado muchísimo trabajo cambiar de 10,000 pasos a nivel de colesterol en sangre, o al revés, ¿no? Entonces, estas son las cosas en las que tenemos que estar pensando. Estas son las cosas en las que ustedes tienen que estar pensando y mezclar estos perfiles, ¿no? No es solamente el perfil de datos y cómo el pasado lo extrapolas al futuro, sino cómo el futuro que ya está aquí y el futuro que va a seguir cambiando muy rápido, lo extrapolas al presente, porque esa es la forma como vamos a tener que vender los productos hoy, ¿no? Entonces, esta ha sido una de las cosas muy complejas, ¿no? El índice está bien, ¿no? O sea, aquí, este es una mezcla del mío, yo no entiendo por qué es tan bueno, pero pues de un índice de 750 yo tengo 674. ¿Y qué? ¿Eso qué significa para mi mortalidad? No nos podemos dar el lujo de esperar 10 años a que salga la nueva tabla de mortalidad. Tenemos que saber hoy cuál es el impacto que eso va a tener en la mortalidad de las personas y poderles vender los productos en base a eso. En autos, en telematics, pasa lo mismo, ¿no? En tendencias de rutas de transporte para los seguros de carga, pasa lo mismo, ¿no? Entonces, hay muchísimos ramos donde podemos tener estas nuevas fuentes de datos, pero que tenemos que tener la habilidad de procesarlas, la habilidad de entenderlas y la habilidad de transportarlas al precio de nuestros productos de seguros. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Y bueno, antes de pasar a una pequeña sección de preguntas y respuestas, aprovechando que están aquí ustedes, profesionistas exitosos, ¿sí? Y que tenemos casi 400 alumnos, unos aquí, otros conectados, ¿sí? Me gustaría que le dedicaran una frase, algún mensaje o consejo
sobre su futuro profesional. Entonces, Francisco, si nos haces el favor. Ok, claro, sí, gracias. Yo aquí lo que diría es que el mundo ya era dinámico, ahora es mucho más dinámico que antes, ¿no? Hablando de riesgos catastróficos, que esa es una de las actividades principales del reaseguro, el promedio de pérdidas aseguradas a nivel mundial de 2015 para atrás era de más o menos 30 a 40 mil millones de dólares por año. En los últimos 5 años, el cambio climático ha hecho que este promedio suba a 100 mil millones de dólares. Es el doble. Y es lo que estamos proyectando como el new normal, ¿no? Entonces, imagínense todo lo que nos hemos tenido que preguntar y cómo hemos tenido que trabajar para ajustar las cosas, para convencer a nuestros accionistas que estamos midiendo bien este cambio climático y que podemos seguir vendiendo productos que cubran el cambio climático. Tiene que ver con el endurecimiento de mercado que ya decía Lalo hace rato, pero estas son las habilidades que necesitamos para poder seguir desplegando, finalmente es desplegar el capital que nos dan nuestros accionistas en los productos y en los servicios que la gente necesita comprar. Tomen muchísimo eso en cuenta, ¿no? Este enfoque multidimensional del perfil del actuario y del asegurador, ¿no? Es la parte matemática, la parte sociológica, la parte tecnológica, la parte filosófica, la parte física, ¿no? Si estás hablando de riesgo climático. Y son muchísimas capacidades que hay que desarrollar en lugar de decir, bueno, que la capacidad numérica y la capacidad de hacer modelos. Los perfiles más exitosos que tenemos dentro de nuestra compañía es la gente que logra desarrollarse en diversos factores, siendo especialistas en las cosas que más te gustan, ¿no? Entonces, tómenlo en cuenta, ¿no? A lo mejor no hay que seguirse siempre por solo un camino, porque seguirse por solo un camino pues te lleva a esa trillada frase de ver el árbol y no el bosque. Entonces, desarrollen todas estas capacidades. Yo lo que les digo es que es muy interesante salirse un poco de tu disciplina y pensar un poco de forma más generalista. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Francisco. Eduardo. Yo lo que les diría es consideren el seguro como algo potencialmente bueno para su actividad. En el seguro trabajan doctores, ingenieros de sistemas, contadores, economistas, psicólogos, capacitadores, y es porque el seguro es profundamente humano, tiene que ver con los riesgos que corremos como seres humanos. Y ustedes tienen la facilidad de poder entenderlo conceptualmente y de transformar una carrera numérica, a veces árida, en algo profundamente humano y profundamente benéfico para la sociedad. El seguro es apasionante y ojalá muchos de ustedes decidan seguir sus carreras dentro del sector asegurador. Muchas gracias. Francisco. Cristian, perdón. Sí, resumir en una frase, yo les recomendaría, bueno, aunque ahora el mundo parezca que es más volátil, más incierto y más adverso, recuerden ustedes que como actuarios pues siempre podrán encontrar una medida de probabilidad y los modelos matemáticos tal que puedan diseñar un producto que cubra las necesidades del cliente y pues esté a la tarifa adecuada. Muchas gracias, Cristian. Alejandro. Yo trataré de ser muy breve. Creo que a veces en el entorno de redes sociales, etcétera, se percibe a veces cierto pesimismo, cierta angustia, siempre como que uno no tiene la vida así de mostrador que uno ve en las redes y genera a veces frustración, angustia. Y creo que no debemos de perder el entusiasmo. Si a mí me dieran a escoger en qué momento de la historia te gustaría nacer, yo no tengo ni duda, es ahorita. Y yo creo que todos contestaríamos lo mismo. Así que a veces cuando uno se concentra mucho en la parte del consumo y la vida así de redes, pues a lo mejor hay muchos sueños que no se van a realizar porque además es un poco ficticio. Creo que como personas lo que más nos deja es la contribución que tenemos. Entender para transformar, si tuviera que sintetizarlo, creo que puede ser clave para que hagan las cosas con entusiasmo, con ganas de tener una influencia positiva, de transformar el entorno en el que trabajan, en el que se desarrollan, en su familia. O sea, creo que entender para transformar
Y creo que esta profesión es entender tendencias profundas, entender cosas que están pasando que no toda la gente ve y poder tener un impacto y transformar y cambiar. Eso los va a hacer infinitamente más felices que postear con unos tenis o lo que sea. Y en ese sentido, creo que ese es un reto que todos enfrentamos y que en el caso de la profesión de actuaría, dado el cambio profundo en tantos riesgos y de manera simultánea, el campo que tienen para tener una contribución positiva, creo que es enorme y yo tendría mucho entusiasmo si estuviera yo en su lugar. Muchísimas gracias. Pues todos los comentarios han estado súper interesantes. Tenemos tiempo para 1 o 2 preguntas. No sé si alguien del público quiere hacer alguna. Hola. Hola, buenos días. Pues muchas gracias por sus grandes perspectivas respecto del sector asegurador. A mí me gustaría, desde el punto de vista de la demanda, como bien decía el doctor Alejandro, y considerando que los salarios pues no están creciendo en la misma magnitud en la que están creciendo los índices inflacionarios, especialmente en este país, no hay dinero que alcance para tener asegurado todo, ¿no? Qué padre sería, sin embargo, ¿ven en ese sentido que en algún momento tanta información pueda dar primas personalizadas, ¿no? Y ayude inclusive al manejo de la siniestralidad? Me refiero un poquito, con tanta información que hay específicamente en el sector de autos, ¿no? Pudieran pensar que en algún momento mi prima, si yo no choco durante 20 años, pueda ser menor que la de alguien que consistentemente maneja a lo mejor, pues, un poquito mal. No sé, porque finalmente las primas no bajan, ¿no? Inclusive los autos viejos tienen primas mayores y suben más que la inflación ahora con estos temas de siniestralidad. ¿Cuál es su perspectiva en este sentido? ¿Quién quisiera tomar esta pregunta? Yo le digo que si no chocan 20 años, con todo gusto platicamos. A ver, yo diría, sí, y tenemos que granular cada vez más las variables. Es decir, por ejemplo, nosotros hoy cotizamos tomando en cuenta sexo, edad, ubicación geográfica, modelo, marca, y probablemente haya otras. Nos ha costado un poco de trabajo kilometraje porque los dispositivos son un poco invasivos a los coches y entonces no son muy aceptados por los clientes. En algunos casos los obligamos, sobre todo en transportes de empresas, pero la respuesta es sí. Ahora, cuando vino el COVID, bajaron los precios en forma durísima, vamos, o sea, las reducciones fueron 40 y 50%. Están de regreso, pero más por el tema de costos. Entonces, depende mucho qué hay atrás, dónde están los riesgos. Robo. Aquí dependemos mucho del comportamiento de la delincuencia organizada, francamente. Costos de los materiales, mano de obra, o sea, los componentes del costo. Pero yo te diría, la tendencia es a granular cada vez más y meter más variables para la identificación de precios. Entonces, ya hay varias, pero creo que hoy las tecnologías y los actuarios que nos hacen preguntas inteligentes nos ayudan a decidir, oye, a ver, esta variable sí está siendo determinante para una siniestralidad diferente. Entonces, la respuesta es sí, y repito, si no chocas, yo mismo te regalo el seguro. Aquí hay otra pregunta. Hola, muy interesante los comentarios y he sido 25 años asegurador y la pregunta que siempre me planteo es si realmente el sector de seguros en México estamos preparados para esta tecnología o de alguna manera algún ecosistema externo
va a llegar a comernos el mandado y al ratito como Uber y con los taxis, pues vamos a decir, ese mercado era mío, pero realmente no innovamos en la tecnología. Mira, lo que hemos visto a nivel mundial, porque esto de México no es único, ¿no? Y esta revolución en seguros no es específica para México, es que primero, no a todos los nuevos actores de la economía, ¿no? Amazon, Apple, etcétera, les interesa realmente poner capital de riesgo de seguros. No quieren tener su dinero estacionado en reservas, como pueden tener la tolerancia algunos de nuestros accionistas. Entonces, lo que vemos es que se están generando ecosistemas donde estos nuevos jugadores nos están ayudando con plataformas tecnológicas, con métodos de Big Data, de perfilamiento o incluso como canales de distribución para complementar el esquema asegurador o la industria aseguradora. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que hemos visto en otros países y qué es lo que esperamos en Swiss Re que pase para México? Lo mismo. El ecosistema va a cambiar, los jugadores van a cambiar, pero la industria va a continuar siendo plenamente colaborativa, donde tienes a lo mejor canales de distribución diferentes o herramientas para los canales de distribución actuales para que se empiece a cerrar más esa brecha de protección. No hemos visto todavía en ningún mercado, te digo, que alguno de estos nuevos jugadores llegue a hacer una disrupción completa del mercado y a tomar toda la cadena de valor, ¿no? Entonces, cada quien tiene su espacio en la cadena de valor, los jugadores en la cadena de valor van a ir cambiando y se van a ir ajustando, pero pensamos que va a seguir siendo de esta forma colaborativa como está sido hoy. Gracias, Paco. Muy rápido, solo agregaría, y en relación a las dos preguntas, la tecnología está bajando el costo fijo en la provisión de todos los servicios financieros. Eso significa mayor competencia y debe implicar también menores precios. Así que justamente esas dos cosas deben de ponernos a todos a trabajar y a dar mejores servicios. Creo que las tendencias a mayor competencia son muy claras, ¿no? Yo quisiera agregar, en realidad te cambia mucho lo que está alrededor. Pero la parte central, que es el manejo de riesgos, requiere una gran especialización y por eso estas empresas difícilmente incorporan capital a la administración del riesgo. Es una labor que requiere una gran especialización, no importa la tecnología que uses. Nos lleva muchos años aprender a manejar riesgos y tarificarlos correctamente. Entonces, yo diría, sí hay mucho dinero y mucho alrededor, canales de distribución, procesos operativos, formación de datos, pero las decisiones de pricing y de riesgos siguen siendo en todo el mundo de las aseguradoras. Muy bien. ¿Algo más que quieran agregar? Bueno, pues con esto damos concluido nuestra gran primera mesa. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mesa el día de hoy y démosle un aplauso a nuestros participantes. Muchas gracias a nuestros panelistas. Van a recibir un reconocimiento y un pequeño presente por parte del ITAM que se les entrega ahora mismo. Muchas gracias, Mercedes, por dirigir esta mesa. A Eduardo, Francisco, Cristian y Alejandro por su participación. Muchas gracias.